Estamos de vuelta a Tolerancia Cero. Nos acompaña, como les decíamos antes, Nancy Yáñez. Ella es, no quiero equivocarme, codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Así está bien? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Les invito a ustedes también a ver la siguiente nota y luego venimos a la mesa y conversamos. Y si fallece alguien, el gobierno va a ser el responsable. Yo como presidente no voy a permitir que ningún chileno se muera de hambre. Con este desalojo de las familias de los comuneros en prisión y con el anuncio de modificar la ley de justicia militar, comenzaba la crítica semana número 9 de esta huelga. Quiero hacer un llamado a los 34 comuneros mapuches a que depongan su actitud. No sabemos qué objetivos tiene la modificación de la ley y tampoco tenemos la claridad de que beneficia a los 34 huelguistas. Sin mesa de diálogo, la huelga no se depuso. Ante este crudo escenario, la moneda optó por endurecer el discurso. La huelga de hambre no es un instrumento legítimo en un Estado de Derecho y en una democracia. En respuesta a un llamado del gobierno, las iglesias católica y evangélica anunciaron su disposición a facilitar el diálogo. Lo importante es que este hecho sirva para que una vez por todas el país busque soluciones de fondo al tema de los pueblos originarios. Esperamos que a pesar de ser tarde podamos hacer algo. El gobierno jugó su última carta, despachó con suma urgencia el proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno diga, bueno, enviamos 2 proyectos de ley al Congreso y ahora la responsabilidad del Parlamento. No es así. Aquí hay temas muy de fondo, esto es un tema de Estado y son muchos los órganos que tienen que intervenir, particularmente por el gobierno, que tiene sin lugar a dudas la primera responsabilidad en esta materia. Que vengan a rajar vestidura y a decir que ahora a ellos, por una especie de iluminación del Espíritu Santo, por un acto de bondad, les empieza a preocupar lo que pasa con las comunidades mapuche, me parece francamente una vergüenza. La tensión escaló hasta el punto máximo cuando 4 diputados de la oposición decidieron sumarse a la huelga de hambre en la cárcel de Temuco, desde donde fueron desalojados 9 horas después. ¡Nos están dejando la fuerza! ¡Nos están desalojando la fuerza! Lo importante es que ellos tienen 60 días ya de huelga, y si fallece alguien, el gobierno va a ser el responsable. ¿Cómo no tienen un dedo de frente para darse cuenta que si ellos entran a la cárcel, a la huelga de hambre, lo único que están haciendo es estimular a quienes llevan 60 días a que sigan en esa actitud? Creo que es intolerable la insensibilidad del gobierno respecto a este tema. Y si para aquello es necesario que parlamentarios adopten las medidas que acaban de mencionar, bienvenidos sean. El mandatario, que ha visto empañada parte de sus intervenciones públicas por esta huelga que entró en estado crítico, condenó a los diputados huelguistas que decidieron continuar en ayuno. Me parece una actitud irresponsable y que no aporta nada a la solución del problema. Y espero que actúen como diputados de la República y con responsabilidad y que contribuyan a resolver el problema y no a agravar el problema. Nancy Yáñez está con nosotros y es codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Nancy, el gobierno ha enviado 2 proyectos de ley. Esta tarde se aprobó el proyecto del gobierno por 3 votos y 2 abstenciones. Tiene que ir a la sala el martes, fin, tecnicismo. Tú eres abogada, así que conoces de esa materia. ¿Te parece que va bien encaminado esto o crees que hay mezquindad o falta de sensibilidad de parte del gobierno? Me gustaría que nos hicieran una suerte de análisis, tú que llevas muchos años en esto, cómo salir de esta urgencia en que hay 34 personas, algunos de ellos hasta 63 días en huelga de hambre. Bueno, la primera problemática que se plantea tiene que ver efectivamente con la consulta respecto a este tipo de temas con quienes son los afectados, que son los comuneros mapuches en huelga de hambre y sus voceros. Ellos han solicitado al gobierno una mesa de diálogo destinada a determinar cuáles son efectivamente los alcances de esta normativa. De otra manera, se hace muy difícil marcar postura frente a un proyecto que finalmente es desconocido para la ciudadanía y en particular
particular para los afectados. Ahora, hemos escuchado al ministro y ha trascendido efectivamente por los medios de prensa algunos de los puntos sobre los cuales debiera pronunciarse esta reforma. Sin embargo, varios de ellos, por cierto, que parecen ser elementos de tremendo valor. No obstante eso, se genera cierta ambigüedad a la luz de los dichos planteados por el ministro. Y quiero decir en particular lo siguiente. Uno de los grandes problemas tiene que ver con cómo se tipifica el tipo penal de terrorismo. Y la gran problemática de la ley antiterrorista en Chile es que efectivamente la ambigüedad o la amplitud del tipo penal favorece la discrecionalidad a la hora de establecer su calificación y por lo tanto permite que se criminalice a quienes en definitiva han realizado actos de protesta social que, pudiendo estar al margen de la ley, no necesariamente entran dentro del reducido margen que debieran tener este tipo de normativas de excepción. Ahora, lo que señala en definitiva supuestamente el proyecto es que en definitiva debiera el proyecto, una ley antiterrorista, referirse básicamente a actos susceptibles de generar temor indiscriminado en la población. El tipo penal del terrorismo en el caso chileno, la verdad que involucra delitos contra la propiedad y básicamente el objetivo que está establecido es que se utilicen estas medidas de presión para arrancar una decisión de la autoridad. Si nosotros consideramos que cualquier acto que está destinado a arrancar una decisión de la autoridad constituye un delito de tipo terrorista, la verdad que lo que estamos impidiendo es que la ciudadanía, cuando no tiene canales institucionales para hacer exigibles sus derechos y utiliza en definitiva la protesta social como mecanismo para hacer sus reivindicaciones, podría efectivamente caer dentro del tipo penal del... Yo entiendo el análisis jurídico, pero tenemos que llevarlo aquí al análisis de carne y hueso. Concreto. ¿Tú conoces a algunos de los comuneros que hoy día están en huelga de hambre? Sí. Ya. Yo tengo aquí en mi bolsillo y quiero separar los temas, porque creo que es bien importante separar los temas. ¿Qué es eso? Voy a mostrar esto, que probablemente los que estamos acá sabemos lo que es, pero yo apostaría que una gran cantidad de la población chilena no sabe lo que es. Esta es la bandera mapuche. Pueblo mapuche, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué pongo esto? Porque el tema de fondo, creo que lo planteó bien el ministro, es un tema de dignidad, es un tema de reconocimiento. Y claramente estamos en deuda, los que no somos mapuches. No sabemos nada del idioma mapudungún, no sabemos nada de quienes ocuparon estas tierras antes que nosotros. Otra cosa completamente distinta, creo yo, ¿no es cierto? Y aquí es donde quiero establecer la conversación, es lo que están haciendo los comuneros que están en huelga de hambre. Y corrígeme si estoy equivocado, pero de ellos, por ejemplo, Héctor Yaitul, que fue el líder de la CAM es una organización que ha estado propiciando todos estos actos violentistas. Él tuvo relación en algún momento con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 4 de los que hoy día están en huelga de hambre, según informes de la Policía Colombiana, han tenido vínculos con las FARC. Hay informes además de Policía Internacional de Chile que han viajado a Colombia, a la zona donde están las FARC. Esta no es la primera huelga de hambre que se hace. Ya llevamos 7 huelgas de hambre en los últimos 5 años y esto fue una investigación propia, o sea, pueden haber muchas más. Pero así mirando por encima, 7 huelgas de hambre distintas en los últimos 5 años. Héctor Yaitul en el 2007 estuvo en huelga de hambre por 81 días. En una charla a los jóvenes universitarios en 2008, en el sur dijo algo como esto, o dijo textualmente esto: la finalidad es la liberación nacional. Cualquier esfuerzo es válido. Visitar a los presos, ir a las marchas, escribir algo, convocar, y si en una de esas sale un guerrero, mucho mejor. Entonces, yo entiendo perfectamente la causa mapuche. Por eso es que traigo la bandera. Algún momento escribí en el diario acerca de la importancia que esta bandera flameara donde quisiera que estuviese, junto con la bandera chilena. Pero lo que yo veo, no sé si en todos, pero una parte importante de los comuneros que hoy día están en huelga de hambre, es una cosa muy distinta a lo que es esto que es el pueblo mapuche. A ver, yo iría por parte en la pregunta. Primero, creo que efectivamente esa bandera constituye un símbolo de que nos encontramos frente a un pueblo. Y cuando estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de quienes en definitiva reivindican derechos políticos, derechos territoriales y derechos culturales.
y que así ha sido reconocido a nivel mundial sobre la base de la constatación de un hecho que yo creo que es relevante poner sobre la mesa, que finalmente ha sido la misma comunidad internacional la que ha asumido, que ha estructurado una organización internacional sobre la base de 184 estados independientes, pero en donde confluye